Dice el Papa Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Compartimos con la alegría del Evangelio la homilía de este domingo. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Algo que la liturgia de la palabra de este domingo destaca es que nuestra fe es una fe en un Dios bueno, en un Dios clemente, en un Dios misericordioso. A final de cuentas, como el mismo Jesús señala, en un Dios que nos ama profundamente. Pero también presenta la otra parte. La respuesta del ser humano no siempre es positiva, no siempre corresponde al amor que Dios nos tiene. Y en muchas ocasiones el ser humano va en contra de esta voluntad de Dios, de este amor de Dios, de esta cercanía de Dios, como individuos, pero incluso también, como señala la palabra de Dios, de un modo colectivo, comunitario. Lo que narra la primera lectura es así. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel, el pueblo elegido, fue un pueblo rebelde, fue un pueblo insatisfecho, un pueblo que se fue contagiando de la adoración de los otros dioses. La palabra de Dios nos habla cómo Dios estuvo insistiendo de una y otra manera, enviando a los profetas y advertirles las consecuencias a las que podían llegar. Y el pueblo no hace caso. Y viene pues la invasión, viene la destrucción del templo, viene la destrucción de las instituciones del pueblo y son deportados a Babilonia. 70 años. En el Evangelio Jesús hace referencia también a algo que es interesante. Dice: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. ¿A qué se refiere? A un texto del libro del Éxodo, en el que se nos narra cómo el pueblo, caminando en el desierto hacia la tierra prometida, nuevamente cae en rebeldía, nuevamente cae en desobediencia. Le reclaman a Moisés haberlo sacado de Egipto, de la esclavitud, al desierto, a morirse de hambre y de sed. Son rebeldes. Y Dios manda un castigo, unas serpientes muy venenosas, que a la primera mordida la gente caía muerta. ¿Y qué hace el pueblo? Se arrepiente de su pecado y le pide a Moisés que le pida a Dios que haga algo para rescatarlos de esa invasión de serpientes. Y por eso Dios le dice: haz una serpiente de bronce
y levántala en un palo. Cuando el pueblo vea esa serpiente, cuando alguno sea mordido, que vea la serpiente y va a quedar sano. Y así Dios libró al pueblo también del pecado. Y es el querer, es el proceder de Dios, porque hemos escuchado en la primera lectura cómo un rey pagano, Ciro, rey de Persia, permite que el pueblo de Israel vuelva a su lugar, vuelva al pueblo, a su tierra, y se reconstruya el templo y se reconstruyan también las instituciones, porque Dios es bueno. Él conoce que somos rebeldes, que nos apartamos de Él. Él nos advierte acerca de las consecuencias de esa lejanía que podemos tener de Dios. Todos hemos sufrido las consecuencias de apartarnos de Dios, y cómo viene el arrepentimiento, y cómo Dios siempre está dispuesto a salvarnos. Y es la historia que se repite una y otra vez. Pero llega esto a su culmen en Jesús. Los cristianos, cuando escuchan el libro del Éxodo y oyen acerca de esa serpiente que es levantada en un mástil, piensan en Jesús. Que así como la serpiente fue levantada en el desierto para la salvación del pueblo de Israel, así también Jesús ha sido levantado en la cruz. Y ha sido también levantado de la muerte para nuestra salvación. Para que todo el que cree en Él, dice Jesús, tenga vida eterna. Y el mismo Señor nos hace ver, sí, es cierto, Dios ofrece la salvación, pero es una propuesta que nosotros hemos de recibir. Y la manera es creyendo en Jesús, optando por la luz, optando por las buenas obras, porque Jesús reconoce también, hay quienes prefieren las tinieblas a la luz, para que sus obras, que son malas, no queden manifiestas. Hay quien no cree y va a ser juzgado por no creer. Y en medio del discurso de Jesús hay una frase que no debe nunca dejarnos de sorprender. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Eso no debe dejar de sorprendernos nunca, porque si nos ponemos a pensar, ¿a quién ama más Dios? ¿A su Hijo o al mundo? Su Hijo es inocente, su Hijo nunca cometió un pecado, su Hijo siempre fue obediente, siempre hizo la voluntad de su Padre. En todo momento, Él extendió el reino, enseñó cosas buenas, estuvo entregado a su ministerio de una manera generosa e incansable. Ese es su Hijo. ¿Lo quiere Jesús? ¿Lo quiere Dios? Claro, es su papá. Pero dice también que Dios quiere al mundo. Quiere al mundo, ese que ha sido rebelde, ese que ha preferido las tinieblas a la luz, ese que se ha apartado del camino de Dios, ese que no cree, ama al mundo. Y cuando pone las dos, a Jesús, a su Hijo y al mundo, pareciera que Dios ama más al mundo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. ¿Cómo es posible esto? Fíjense de qué manera es el amor de Dios hacia nosotros y lo que espera Dios de nosotros. Eso no lo vamos a poder entender. ¿Por qué si ama tanto el Padre a su Hijo, nos prefiere a nosotros y quiere de nosotros una respuesta positiva para salvarnos? ¿Por qué nos quiere tanto que no escatima a Jesús? Y es levantado en la cruz, y claro, es levantado también de la muerte. Yo creo que en esto nos damos cuenta del tamaño del amor
que Dios nos tiene y el costo de nuestra salvación, como un regalo, como un don hacia nosotros que nosotros no merecemos. Dice San Pablo en la segunda lectura, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él dio la vida con Cristo y en Cristo por pura generosidad suya. No por nuestras obras, lo va a decir más adelante, sino por puro amor. Ante esto, yo creo que lo que cabe en nosotros es la admiración, es la adoración a Dios e ir tratando en nuestra vida de optar por la luz, rechazar las malas obras, buscar ser juzgados por nuestra fe y no condenados, y pedirle al Señor pues que nos salve. No siempre nos portamos bien, pero lo menos que podemos hacer es buscar que esto se vaya realizando en la medida de nuestras posibilidades y en la medida también de nuestras debilidades. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.